Esta es la segunda parte del tema 3. Espero que hayan descansado un poquito después de la primera y que no les haya resultado complicado toda esa serie de conceptos nuevos para algunos. Pero quiero remarcar lo que ya les dije anteriormente. La segunda parte, que tiene que ver con la ley de la demanda, es como el centro sobre el cual se desarrollan los temas posteriores, pero también es como una conclusión, digamos, de los temas que veníamos viendo. Nosotros habíamos hablado, si ustedes se acuerdan, de los sujetos, de los bienes y del problema económico. Donde esto se manifiesta es en la ley de la demanda, que tiene su corolario, digamos, su otro lado en la ley de la oferta, porque en definitiva la forma en que nosotros satisfacemos nuestras necesidades y le damos valor a los bienes y servicios es en el mercado a través de la demanda y la oferta. Pero no me quiero detener demasiado, así que vamos a avanzar un poquito más. Este es un tema un poquito más largo que el anterior. Comencemos con la definición de lo que es la demanda. También acá vamos a encontrar varias definiciones, como nos pasó con el mercado, y nos vamos a quedar con una. La demanda de un bien, como ya dijimos, es de un bien en particular, con algunas variantes. Puede ser no exactamente, qué sé yo, leche larga vida. Por ahí tenemos variantes en distintos tipos de lácteos y el comportamiento es el mismo, o sea que podríamos hablar de la demanda de lácteos, ¿está? Dentro del producto dentro del mercado de productos lácteos, ¿está? O sea, hablaríamos de la demanda de lácteos o de leche líquida, porque por ahí los derivados, el queso, la crema, la manteca, tienen un comportamiento distinto. Bueno, la demanda de un bien es la cantidad de ese bien que los compradores están dispuestos a adquirir en un mercado determinado y a un precio determinado. La ley de la demanda refleja una relación entre la demanda de un bien en el mercado y el precio que toma ese bien en ese mercado. Esta relación, por lo general, es inversamente proporcional entre precio y cantidad y se puede explicar o se puede expresar así como ustedes lo ven, que la cantidad demandada o la demanda en función del precio. Se presenta la cantidad demandada como una variable, entonces, que es dependiente del precio, del nivel de precio. Esta ley de la demanda o función de la demanda, si vamos a su expresión matemática, nos dice que cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad que los compradores busquen de ese bien y que lo adquieran. Y cuanto menor sea el precio, habrá una mayor cantidad de compras. Como ustedes estarán pensando, esto no siempre se cumple. Pero ya vamos a ver que estas son las que se consideran como anomalías de la curva de demanda. Entonces, ¿qué pasa? Con un incremento en el precio hay una disminución en la cantidad demandada y con una baja del precio hay un aumento de la cantidad demandada. Pero como dijimos y anticipamos, ¿acaso el precio es en la realidad lo único que determina la demanda de un bien específico o de una canasta de bienes? No, de ninguna manera. Tenemos tres grandes categorías de otros factores que influyen en la demanda de determinado bien o conjunto de bienes, que son el precio de los bienes complementarios, la renta disponible por parte de los consumidores o compradores y las preferencias o gustos del consumidor. A no todos les gusta determinada bebida y prefieren otra. Hablamos de gaseosas, hablamos de agua saborizada, hablamos simplemente de agua, hablamos de agua mineral. Cada uno toma lo que su gusto define. Entonces, tengamos en cuenta que los gustos son fundamentales. Los bienes relacionados pueden ser complementarios
o sustitutivos. Cuando yo compro una cosa, compro la otra. Y perdónenme que me vaya a un terreno tan particular de los estudiantes, es difícil pensar en la demanda de Fernet sin que haya demanda de bebida cola. No quiero hacer marcas, pero ustedes saben que es muy raro que en nuestra sociedad se demande solamente Fernet, que la gente compre solamente Fernet. Eso no invalida que algunos tengan que comprar el 1888 y otros tengan que comprar la cabalgata, digamos. Ya sé que me están odiando los ferneteros. Y después tenemos los bienes sustitutivos. Los bienes sustitutivos no solo son por primera o segunda marca, sino que son porque complementan determinada necesidad. Por ejemplo, la necesidad de vestirnos, podemos complementar o pulóveres o camperas o camisetas o remeras o bueno, distintas prendas que si compramos una no compramos la otra. Esos son bienes sustitutivos, la una sustituye a la otra. En la renta disponible tendrá que ver, y lo vamos a profundizar más adelante, con lo que se llaman bienes inferiores, los bienes normales y los bienes de lujo, y cada uno tendrá un comportamiento distinto. Bueno, fíjense, con respecto a esto, acá estamos hablando de seis factores que de una u otra manera determinan cuánto, en un determinado mercado, cuánto se va a demandar del bien, además del precio. O sea que tendríamos una polinómica que nos volvería loco, como me falta, como lo ven ahí, una polinómica en la que tendríamos por lo menos que estudiar 7 factores para saber cuál va a ser la cantidad demandada en un cierto mercado. Después vamos a ir a algún práctico sobre lo que es la clínica veterinaria y lo que es el veterinario de campo. Y van a ver que esto es muy importante cuando ustedes hacen una evaluación del servicio o lo convierten en un negocio. Porque deben tenerlo presente, pero no lo pueden manejar todos. Estos factores son inmanejables y es prácticamente imposible de calcularlos todos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde la ciencia económica, desde la práctica? Lo que vemos es dejarlo como en segundo plano a esa fórmula compleja y nos quedamos con la fórmula más simplificada, o sea, estudiamos el precio. Después, el marketing, el estudio de costos, la sociología incluso, todo el resto de las variables. Lo que decimos acá es que aplicamos el concepto ceteris paribus, que significa literalmente siendo las demás cosas igual, pero que en español se parafrasea o se traduce como que el resto permanece constante. Es decir, lo que pensamos es que solamente el precio es lo que cambia y estimamos que las demás variables que afectan a la demanda permanecen invariables. Y después vamos a jugar con qué pasa con cada una de esas variables. ¿Comprendido? Bueno, entonces, ¿qué decimos? Nos quedamos con el corolario de la ley de la demanda, que es cuanto más caro sea un producto, menor cantidad estará dispuesta a adquirir el demandante. Y cuanto más barato sea ese producto, mayor cantidad estará dispuesto a adquirir. Hasta ahí entonces la definición teórica de lo que es demanda. Ahora bien, esta ley de la demanda en economía se expresa en números con dos instrumentos que seguramente ustedes ya los conocen, que son una tabla donde están las dos variables de la función, la variable y la constante, y un gráfico de ejes cartesianos. Por convención, en el eje vertical vamos a colocar siempre los precios
y en el eje vertical la cantidad demandada. ¿Está? Así. ¿Para qué vamos a usar este instrumento? Básicamente lo vamos a usar para analizar primero si se cumple esto, que es la cantidad demandada de acuerdo al precio. Y ustedes seguramente están viendo que nosotros tenemos, por ejemplo, 19,50 como precio y la cantidad demandada solamente 1. Es este punto graficado en los ejes cartesianos. No vamos a verlos todos, pero por ejemplo, tomemos a un precio de 8,70, este bien va a tener una cantidad demandada de 4 y es este punto que lo vemos acá. ¿Está? En el caso de el precio más bajo, 5,40, nosotros vamos a tener una cantidad demandada de 7 unidades para este producto teórico, que es este punto. Uniendo todos esos puntos, nosotros vamos a obtener una curva de demanda, una curva graficada como la tienen ahí. ¿Está claro? Este es el mecanismo. Quiero pensar que ustedes ya vieron los videos que les pedí, los 7 videos que están anexos al tema anterior, al final del tema anterior. Esos 7 videos van a ver con animación los distintos comportamientos, de explicación en otra manera de cómo se usan las tablas y ejes cartesianos, y van a tener también oferta, demanda, elasticidad. Así que voy a avanzar pensando que ustedes ya entendieron todo y que podemos avanzar con la siguiente diapositiva de lo que tiene que ver con la ley de la demanda, que son la síntesis de lo que corresponde a esta ley. Primero, lo que tiene que ver con los movimientos, que ya lo vimos, es decir, la función precio inversamente proporcional a la cantidad, ¿correcto? Incremento de precio, mayor precio implica menor cantidad. Menor precio implica mayor cantidad, referida a un determinado bien en un determinado mercado para determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque si varían los otros elementos que influyen en la cantidad demandada, va a haber un cambio en esa curva, pero no va a ser un cambio sobre la curva, sino que la curva se va a correr. ¿Qué va a pasar? Si aumenta la renta, o aumentan los gustos de los consumidores, o aumenta el precio de los bienes sustitutos con los cuales compiten los bienes que nosotros estamos analizando, o baja, de los bienes sustitutos, o bajan los bienes complementarios, le decía, bueno, oferta, Fernet con Coca, el Fernet al precio normal y habitual, perdónenme que no estoy actualizado, pero que sería una botelita 400 pesos. Y la Coca, en lugar de tener que pagar el precio habitual de 120, 150 pesos, en oferta, ustedes se la llevan a 50 pesos. Eso implica en el combo una reducción interesante de 100 pesos sobre, digamos, 550, lo que es casi un 20% de descuento en el combo. Pero lo que bajó es el bien complementario, muy probablemente porque esa Coca está por vencer. Pero bueno, ¿esto qué implica? Que del precio 1 al precio 2 vamos a tener una igualdad, pero mayor cantidad, por ejemplo, en algunas situaciones. O como les dije, ahora al mismo precio, mayor cantidad demandada porque se mantuvo el precio del bien Fernet o el bien A y bajó el precio de su bien complementario que se compra siempre junto con el bien A o Fernet. ¿Está claro? Si no está claro, recurran a la bibliografía porque mucho más no puedo hacer. Bueno, sí, les puedo responder por mensaje o cuando hagamos alguna reunión por
videoconferencia. Pero por ahora, espero que esto haya quedado comprendido. Pasemos a otro tema. Acá tienen un gráfico con respecto al café, el gráfico normal, y qué pasaría si aumenta, por ejemplo, el ingreso de los consumidores. Esto está sacado de un estudio sintético pero real sobre el café, en pesos al mismo precio entre el 2000 y el 2019. Fíjense que al mismo precio el aumento ha sido considerable, de 7,1 a 8,5 millones de tazas de café en Estados Unidos. Y si bien a 50 centavos se multiplica por 2 acá y por 2 acá, fíjense la diferencia que hay entre 14 y 17 millones de cantidades vendidas de tazas de café. ¿Por qué? Porque el ingreso de los consumidores subió considerablemente. Quizá en el medio deberíamos evaluar qué pasó con la crisis del 2008, pero bueno, en general, este ejemplo es muy gráfico de lo que pasa cuando hay un incremento en la renta del consumidor. Ahora, para todos los bienes, la renta influye igual, el gusto influye igual, el precio influye igual. No, sinceramente es la realidad la que nos dice no. Directamente tenemos que considerar que para cada bien hay una respuesta distinta y en cada mercado el comportamiento de los bienes es distinto. No es lo mismo el comportamiento del mercado de películas y combos en la ciudad de Corrientes que ese mismo comportamiento de la demanda en la ciudad de Buenos Aires. Por muchísimas razones, pero no es el mismo. El alcohol en gel, todos hemos visto qué es lo que pasó. A pesar del incremento estratosférico de los precios, la demanda en determinado momento fue altísima. Las milanesas con papa frita, justamente como a mí me gustan, y siendo ya media mañana, a caballo, la milanesa completa, con huevos como para mojar el pancito, tiene un valor muy distinto en el Palacio de las Milanesas de Buenos Aires, en el restaurante de mi club, o en el caso que estamos pasando, en la mesa de mi familia. La demanda es muy variable por otros motivos que incluso no están bien analizados en esta teoría, pero el tema del gusto se ve influenciado por las circunstancias, por el entorno. Entonces el comportamiento no es el mismo. La señal de televisión on demand también, y la zapatilla de marca, cada una tiene un comportamiento diferente con respecto al aumento de precios, porque además está dirigida a otros sectores que no son siempre homogéneos en cuanto a su respuesta al precio. Ya vamos a ver un poquito más adelante la diferencia entre los bienes. Y ponemos así 4 ejemplos. El de los bienes ostentosos con respecto a los relojes, por ejemplo, el reloj Rolex. Cualquier reloj de muñeca medianamente bueno y con buena duración sirve para su propósito inicial, darme la hora. Pero no es lo mismo tener un Rolex auténtico o una mala falsificación o un reloj, como recuerdo yo tenía de chiquito, que se llamaba Superba. Imagínense lo que era la marca Superba, cero, nada, como marca. Entonces, como estatus, como snobapil, no servía para nada. No es lo mismo que tener un Rolex. Incluso hoy hemos tenido alguna discusión con alumnos con respecto a para qué uso un reloj de muñeca, porque tengo el reloj en el celular y en general en muchos momentos puedo acceder no solo al celular sino a la computadora. Entonces, ¿para qué me sirve verdaderamente el reloj de muñeca? Bueno, para esto, porque tiene cierta ostentación de acuerdo a la marca,
y también porque está satisfaciendo ciertos estándares de coquetería masculina. Después tenemos el efecto bandwagon. Ese ejemplo que les puse ahí, espero que lo identifiquen bien, es el famoso anillo para celular. ¿Realmente qué utilidad tiene? Y sin embargo se han vendido millones y millones en todo el mundo, porque se lo vendió como un elemento de seguridad. Al contrario, provoca más accidentes, por lo que dicen las estadísticas, pero como todo el mundo lo tenía, sobre todo las chicas, entonces todo el mundo compró las fundas con el anillo o compró el anillo y se le colocó a su funda. Eso es el efecto bandwagon. Está de moda, todo el mundo lo tiene, yo lo quiero tener. No tiene mucha influencia el precio ni tampoco los demás factores que afectan a la demanda. Después las expectativas, acá vamos otra vez a un ejemplo de nuestra actual situación de pandemia, lo que pasó con el papel higiénico en las grandes ciudades, que elevó la demanda considerablemente mucho más allá de lo razonable y la gente desabastecía los supermercados con carritos llenos de papel higiénico. Y por último tenemos los bienes inferiores, el caso típico del de la sal. Nadie mira el precio de la sal, tampoco nunca tiene un precio muy grande, pero a veces tiene variaciones de 20, 30, 40% y nadie le hace mucho caso porque esos 20, 30, 40% son monedas o en todo caso muy pequeños billetes. Así que este bien, como la sal, no tiene una variación considerable con respecto al precio y tiene que ver con su elasticidad, que es algo que lo vamos a ver sobre el final de este tema. Entonces, este tema que ya estamos cerrando, la elasticidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Está respondiendo a la pregunta de cuánto disminuye el consumo cuando aumenta el precio. Es decir, si yo aumento proporcionalmente en un 20% el consumo, el precio, baja el consumo de un bien en un 20% o baja más que el 20%, es decir, disminuye en un 30%, o disminuye menos, es decir, disminuye, no sé, en un 10%. Esas son las preguntas que nos responde la ley, el cálculo de la elasticidad demanda. La elasticidad demanda es en realidad la elasticidad precio, es decir, la respuesta a la cantidad demandada con respecto a una variación porcentual en el precio. Ambos son variaciones porcentuales. Y vamos a decir que hay una elasticidad unitaria cuando la diferencia, mejor dicho, el cálculo entre las variaciones porcentuales del precio sobre la variación porcentual en la demanda es igual a 1. Eso es demanda unitaria. Si es menor que 1 es inelástico y si es mayor que 1 es demanda elástica. Siempre usando la simplificación o la constante, la cláusula ceteris paribus, que nos dice que todos los demás factores para ese bien permanecerían constantes. Es un cálculo inicial que se hace siempre en cualquier análisis de mercado de un producto y después se pasan a los otros análisis. Ahí tienen la fórmula. Como les dije, se usa para medir el grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien o servicio a los cambios en el precio. Entonces, la variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio. Creo que en el anterior se lo dije al revés, pero es así. Es como está acá, variación porcentual de la cantidad sobre variación porcentual del precio. No hablamos de la variación neta, hablamos del porcentaje de variación. Si pasamos de 100 a 120 la cantidad y pasamos de 500 a 600 el precio, el cálculo no es 20 sobre 100. El cálculo es 20% sobre 25%, o sea, 20 sobre 25, ¿está? Ahí medimos la elasticidad.
Ahí tienen la fórmula desarrollada para una demanda elástica o inelástica. Lo tienen también explicado en los videos que les di, pero sobre todo, y acá vuelvo a recomendarles, porque si no, todos nos equivocamos siempre. Revisen el concepto. Esto ustedes saben, en esta cátedra se rinde a libro abierto, toda esta materia se rinde a libro abierto. Entonces lo importante es que ustedes entiendan el concepto de elasticidad. Ahí tienen la fórmula, tienen desarrollado con ejemplos. Fíjense, en el primer caso me da menos 10 sobre 25, o sea, una disminución de 10 sobre un cambio de 25, eso me da 0,4, menor que 1. Es una demanda inelástica como la de la sal. Y la demanda elástica me da 1,6. La variación es una disminución de 40 sobre un incremento de 25. Siempre son signos inversos porque estamos hablando de demanda. O sea que la función es inversamente proporcional. Entonces, fíjense, acá me da 1,6 más que 1 es una demanda elástica. Entonces, cuando este valor me da 1, estamos hablando de una elasticidad perfecta proporcional en 1. Si me da menos que 1, es una demanda inelástica, es decir, que reacciona a los aumentos o disminuciones de precio de manera menos que proporcional a esas variaciones, o bien es elástica porque la demanda reacciona a las variaciones de precio de manera más que proporcional a los aumentos de precio. Eso nos suele ocurrir cuando hay bienes que no son de primera necesidad o que tienen bienes sustitutos cercanos. No así, por ejemplo, el caso de la leche. El caso de las gaseosas es muy clarito, y no así el caso de la leche, que tiene demanda prácticamente inelástica, igual que la sal. Bueno, y tenemos las dos condiciones o situaciones que podemos decir ideales, pero que no se dan en la realidad, que es el de perfectamente inelástica, es decir, que no importa el precio, nunca cambia la cantidad demandada. No sé si existe algo. O perfectamente elástica, cuando no depende del precio, la cantidad demandada siempre varía. Ahí sí podemos tener algunas situaciones muy cercanas, como el tema del consumo de energía eléctrica en climas cálidos como el nuestro, o el consumo de gas domiciliario, gas de red, en las zonas frías. No importa el precio, la gente lo necesita para vivir. Entonces, el consumo no tiene una respuesta directa con respecto al precio. Por eso es que son servicios regulados por el Estado, tanto en su prestación, pero sobre todo en el precio. Y bueno, lo que ya vimos, la elasticidad unitaria es cuando las variaciones son exactamente iguales, a un 25% de variación en el precio y un 25% de disminución en la cantidad demandada. Pero esta elasticidad, como cerrando y dando vueltas sobre lo mismo, también tiene que ver con determinados factores, que no son los mismos factores que vimos en la fórmula, pero sí son muy parecidos. Como les decía, la existencia o no de bienes sustitutivos cercanos es el primer factor. El grado de necesidad, como hablamos, la lavandina, la leche, el pan. Y es muy elástica, bienes como la comida comprada, la zapatilla de marca o el uso de taxis, porque no es una necesidad muy grande y además tiene un bien sustitutivo cercano, que es el transporte en colectivo. En el caso de los bienes sustitutivos, lo vemos muy habitualmente en el caso de las frutas. Fíjense que a pesar de lo que le gusta a mi hijo, es imposible hoy comprar kiwi en Corrientes porque no habrá más de una o dos fruterías que lo ofrecen por el precio que tienen, y evidentemente está muy lejos del consumo popular, digamos. Así que, bueno, estos son dos de los factores, y nosotros le podemos agregar otros dos más,
que tiene que ver la relación del precio con la renta, no tiene que ver con este factor, no es el incremento o variación de la renta, es la proporción del precio en la renta. Esto tiene que ver con que las rentas altas o los sectores de altos ingresos tienen demandas más rígidas en bienes, más rígidas en el sentido de poco elásticas, en bienes que para los sectores más pobres tienen una elasticidad muy alta porque ante un aumento de precio dejan de comprarlo directamente. Piensen, por ejemplo, en cuánto le significa a una persona de altos ingresos comprar uno de esos nuevos palomentores de mica, de vidrio, y cuánto le significa a alguien de un ingreso mínimo, vital y móvil, comprar uno de esos bienes. Y bueno, seguirá eligiendo la estufa eléctrica, que es mucho más barata y lo mismo calienta el ambiente, no con tanta eficiencia quizá que el otro, pero como que cumple con los mismos parámetros. Y después tenemos el tema del horizonte temporal. La demanda es más inelástica en general a corto plazo porque, como dice el dicho popular, somos animales de costumbres. Y también, si lo vemos desde un punto de vista científico, nosotros lo que tenemos es una propensión a la continuidad en lugar de el cambio constante. O sea, continuamos con los mismos hábitos y tratamos de no cambiarlo porque es lo que ya conocemos. Ahí tenemos el otro dicho que también está reforzando esto, que es más vale malo conocido que bueno por conocer. Así actuamos. Entonces, tiene que haber un horizonte temporal más largo para que las segundas marcas comiencen a ganar espacio. Y ahí les traigo un ejemplo. A mí me gusta mucho el café, sobre todo el café batido, y me sorprendí con que algo que era una tercer marca ahora está ya en las estanterías como segunda marca de café, que antes no existía, y no es tan malo, le compite muy bien a las segundas marcas y hay una diferencia de precio interesante, que es el café Marolio. Marolio hace 20 años comenzó fabricando y vendiendo solamente aceite mezcla, y hoy tiene una gran gama de productos. El último, por lo menos el último que yo conozco en Corrientes, es el café soluble Marolio. Y ya le digo, es aceptable, no es de lo mejor, pero como segunda marca compite bien, y para determinados gustos el café Marolio, digamos que cubre con las necesidades. Bueno, hasta acá la segunda parte. Ya vamos enseguida con la tercera para que ustedes puedan terminar el tema y la unidad. Recuerden, cuando elijan esta unidad, si la van a elegir para el examen final, que tiene 3 partes, o sea, no implica que sea solamente una, y como les dije, es una unidad bisagra. ¿Estamos? Bueno, enseguida seguimos. Descansen un rato y después vemos la otra, tercera y última.